Bien, está subiendo nuestra herramienta y vamos a hablar un poco sobre lo que son las funciones y procedimientos. Bien, entonces vamos a comenzar. La función son también llamadas subproceso o su algoritmo. Eh, es una instrucción o grupo de instrucciones que permiten agrupar variables y sentencias cuya finalidad es la de ejecutar una tarea específica. Se pueden añadir una o varias funciones. Se pueden añadir una o varias funciones en un algoritmo. Las funciones no son más que un subprograma, dígase, es como un pequeño programa dentro de otro programa que tienen una funcionalidad específica. Entonces, desde ese programa yo puedo hacer una invocación a ese programa que está dentro de mi otro programa y cuando él ejecuta, él retorna desde donde yo lo llamo. Bien, entonces eso luego se va a entender mucho más claro cuando estemos viendo los ejemplos, ¿sí? Pero de manera sencilla y clara, un procedimiento es un grupo de instrucciones que se ejecutan para realizar una tarea. Entonces, dentro de un programa, yo puedo invocar, digamos, a un proceso que se llama calcular impuestos, ¿sí? Cuando yo digo calcular impuestos, él se va a ir a esa función o a ese proceso, ejecuta todo lo que está ahí, y una vez terminado, él vuelve a donde yo lo llamo, desde donde yo lo llamo. Obviamente, los procesos pueden ser una secuencia de instrucciones que no retornan ningún valor, o pueden ser funciones que hacen una ejecución de tareas, y el resultado de esa tarea lo devuelve a quien lo llama. En este caso, estaríamos hablando de una función, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis para crear esto? Vamos a ver un ejemplo aquí. Voy a borrar esto de aquí. ¿Sí? Yo puedo llamar a esto, por ejemplo, subalgoritmo. Le ponemos variable, por ejemplo, la sintaxis, variable, variable de retorno, ¿sí? Lo que va a retornar, retorno. Igual aquí, digamos, nombre. ¿Sí? Y si tiene argumentos, estaríamos pasando los argumentos, ¿sí? Aquí tenemos un fin de su proceso, ¿sí? Entonces, esa sería, por ejemplo, la forma de yo declararla. Entonces, desde mi algoritmo, en este caso le voy a llamar ejemplo, ¿sí? Entonces, yo podría invocar a ese algoritmo que está allá. ¿Cómo lo invocaría? Lo invocaría con el nombre que le haya dado. Bien, entonces, vamos a hablar sobre esto que está aquí, la parte que hace referencia a la variable de retorno, ¿sí? Vamos a ver qué es eso. La variable de retorno. Esto significa que si el subproceso o función calcula y devuelve un valor, se debe de colocar el nombre de la variable que se utilizará para almacenar ese valor. Si el subproceso o función no devuelve nada, se puede eliminar la variable con su flecha de asignación. Esto lo vamos a ver un poquito más claro. Lo que estoy definiendo es lo que significa cada uno de estos parámetros que hemos estado colocando. El que dice nombre, es el nombre que recibirá el subproceso o función. Y los argumentos, esto que está aquí, ¿sí? Son las variables o datos que requiere la función para funcionar.
Si yo necesito pasar varios argumentos, entonces yo puedo pasarlos utilizando la coma, dígase argumento, por ejemplo, argumento 1, ¿sí? Argumento 2, ¿sí? Así, dependiendo de la cantidad de parámetros que vaya a recibir mi función. Un parámetro o argumento es un dato que yo le suministro a la función para que pueda funcionar. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo un poquito más claro, preciso, para que arroje un poquito de luz a, a esto. Entonces, vamos a definir aquí, vamos a hablar un poco sobre lo que es una función. ¿Sí? Una función, ¿qué es esto de función? Una función, desde el punto de vista de la programación, se define como un proceso en el cual se establecen acciones a realizar siendo invocada en el algoritmo principal. Si la función o sus procesos no reciben ningún valor, pueden colocarse los paréntesis vacíos u omitirse. Las reglas para los nombres de sus procesos, variables de retorno y argumentos son las mismas para cualquier identificación de código. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a parar de teorías y vamos un poquito al código, al pseudocódigo. Lo primero es que yo voy a definir aquí una función, ¿sí? A esa función yo le voy a pasar un dato. En este caso, a esta función yo le voy a llamar datos, por darle un nombre, datos. Esa función se llama datos. Entonces, ¿qué va a hacer esa función? Vamos a ver. Esta función, vamos a decir a mí que esta función va a escribir, vamos a poner aquí un pequeño letrero que diga ingresar su nombre. ¿Sí? Ingresar su nombre. Va a aparecer un letrerito que dice ingresar su nombre. Luego, yo voy a definir una variable que va a capturar ese dato que usted va a ingresar por teclado. Entonces, aquí yo pongo el comando leer y escribo la variable nombre. ¿Sí? Luego voy a mandar a escribir otro mensajito, escribir otro mensaje por pantalla, escribir. Y aquí vamos a poner ingresar su edad. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ese valor que se va a ingresar debe de almacenarse en una variable. Como recuerdan, una variable no es más que un espacio en la memoria del computador que se reserva para almacenar ese dato. En este caso, yo le voy a poner aquí leer edad. Muy bien. Ahí, eso es lo que va a hacer nuestra función. Va a pedir dos datos, ingresar el nombre y ingresar la edad. Y ambos datos se van a almacenar en la variable nombre y en la variable edad. Bien. Entonces, ahora vamos a definir un algoritmo que va a invocar a esa función. En este caso vamos a llamarle, aquí algoritmo. eh, Vamos a llamarle usuario, por ejemplo. Estoy dando nombres simplemente por mera sintaxis lógica, mera aprendizaje. Normalmente esto debería llamarse, por ejemplo, función pedir datos. Pedir datos, vamos a poner un poquito más, ¿no? Más lógico, pedir datos. ¿Sí? Pedir datos. Y aquí vamos a llamarle a este el algoritmo principal, que es el que va a invocar. Entonces, si yo quiero llamar a mi función, yo simplemente le digo aquí, pedir datos. ¿Sí? Bien, vamos a poner esto aquí. Muy bien. Entonces, fíjense algo.
Él me está marcando un error, me dice que se espera qué argumento para los datos. Como yo sé que mi función no va a recibir ningún parámetro, no le voy a especificar los paréntesis, tal como decía la definición. Entonces, aquí simplemente lo único que yo voy a colocar aquí es, muy bien, entonces vamos a correr esto a ver si ya su algoritmo está funcionando. Vamos a darle aquí a nuestro botón, aquí el botoncito de correr, vamos a ver, le voy a dar a correr. Y fíjense, desde el algoritmo que se llama main, yo acabo de invocar la función pedir datos. Fíjense que me está pidiendo un dato. Yo le voy a poner un nombre, le voy a poner Antonio. ¿Sí? Doña López, por ejemplo. Doña López. Y le doy a Enter. Y ahora me está pidiendo que ingrese la edad. Antonia López se ha almacenado en la variable que definimos que se llama nombre. Cuando nosotros decimos leer nombre, lo que estamos diciendo es que el dato que usted escribió por teclado se almacena en la variable nombre. Ahora me está pidiendo la edad, yo le voy a poner la edad, vamos a poner 35, por ejemplo, y vamos a darle a Enter. ¿Sí? Nuestro algoritmo termina, pero los dos valores han sido ingresados. Vamos a ver cómo podemos desplegarlo por pantalla. Entonces, vamos a crear ahora eh, vamos a decir aquí que luego de capturado que lo despliegue. Y vamos a poner aquí un letrero, un pequeño mensaje que diga leer el nombre, perdón, leer no es leer, sino escribir el nombre, introducido, el nombre introducido es, ¿sí? Y vamos a poner una comita y vamos a poner aquí nombre. ¿Sí? Y vamos a escribir también la edad, introdu la edad es, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y aquí vamos a poner una comita, edad. Bien, entonces lo que le estamos diciendo es que despliegue por pantalla los datos introducidos. Bien, entonces vamos a volver a correr nuestro programa. Voy a cerrar esto aquí. Voy a correr de nuevo. Ahí me está pidiendo un nombre. Vamos a poner aquí Matías Rodríguez, por ejemplo. Rodríguez. Ahora me pide la edad. Vamos a decir que Rodríguez tiene 18 años. Y vamos a darle ahí. Y miren, ahora el programa me dice el nombre introducido es, ahí despliega el nombre, y la edad 18. Entonces, ese es un ejemplo de un procedimiento o función. ¿Sí? En este caso, fíjense que si yo no invoco la función con el nombre, ella no ejecuta. O sea, para que la función funcione, yo tengo que llamar. ¿Bien? Entonces, ese es un ejemplo de función. ¿Correcto? Vamos a ver otro ejemplo más. Bien, entonces, eh, vamos vamos a comentar todo esto, a ponerlo con forma de comentario. Vamos a ver si puedo hacer esto en comentario. Vamos a comentariarlo con todo. Comentariar. ¿Está? Vamos a ver otro ejemplo.
digamos, aquí yo voy a crear un subproceso ahora, ¿sí? Subproceso. ¿Sí? Esto sí es una función realmente porque eh, voy a decir, voy a hacer una asignación y voy a decir que suma, vamos a ponerle así, y vamos a decir que a la variable s, ¿sí? Vamos a hacer una asignación, s va a ser igual, digamos, a, a 46 más, más 78, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Lo que estamos haciendo es diciéndole que la variable s va a ser igual a 46 más 78. ¿Bien? Perfecto, vamos a ver ahí. Terminamos nuestra rutina y documento. Esto para que no lo... ¿Sí? Y entonces ahora vamos a definir un algoritmo que lo va a invocar. Algoritmo, vamos a llamarle suma números, suma números. Y suma números lo que va a hacer es decir, no sé, escribe, no sé, escribir, va a imprimir por pantalla un letradito que diga la suma es, y luego nosotros vamos a colocar la palabra de nuestra proceso, en este caso nuestro proceso se llama suma, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, la función, aquí nosotros mandamos a imprimir un pequeño mensaje por pantalla que dice la suma es, y colocamos al lado el nombre de nuestra función que se llama suma. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando esto se despliegue, corra, él va a invocar a esta función que se llama suma. Él va a venir aquí y va a hacer la operación, va a decir 46 más 78 se va a almacenar en la S. ¿Sí? Entonces, como es una función, él va a retornar el valor de la sumatoria a quien lo llamó. ¿Y quién lo está llamando? Esta función que está aquí. Vamos a ver eso. Yo le voy a dar a correr aquí. Voy a cerrar esto aquí. Vamos a correrlo. Y fíjense, miren, me dice, la suma es 124. ¿Lo ven? Él está sumando 46 más 78 y lo almacena en la S. Esa S es el valor que mi función va a retornar. Entonces, la función suma, que está aquí, a ver si lo puedo poner más grande. Ahora sí, ¿sí? Esta función que se llama suma, ¿sí? Cuando yo le invoco, él me suma ese valor que le estoy pasando aquí y me va a retornar el valor de la sumatoria a quien me está llamando. Entonces, en este caso, como yo estoy invocando desde aquí, me aparece el valor aquí. ¿Sí? Digamos que ahora yo le pongo, le voy a cambiar un número y le voy a poner 3, por ejemplo. Si corro mi programa nuevamente, voy a cerrar la ventana, lo voy a correr y mire, ahora me dice que la suma es 49. ¿Lo ven? Nuestra función está funcionando. Este es nuestro segundo ejemplo. Yo puedo inclusive parametrizar nuestra función. Dígase que en vez de sumar valores fijos, estos valores yo solo puedo enviar. ¿Cómo yo puedo hacer esto?
Simplemente aquí yo puedo colocar, decir, valor 1, ¿sí? Coma, valor 2. Muy bien. Entonces le estoy indicando cuántos parámetros va a recibir mi función. Entonces luego, en vez de poner los valores fijos, aquí yo voy a poner aquí valor 1 más valor 2. ¿Ok? Y ahora tenemos una función parametrizada. Lo que quiere decir que aquí, para que esto funcione, entonces ahora, entre paréntesis, yo tengo que enviarle los valores que quiero trabajar. ¿Sí? Digamos, si yo le mando un 6, coma, y le paso un 4, ¿sí? Vamos a ver el resultado. Yo le voy a dar a correr, voy a correr, y miren, me dice, la suma es 10. Vamos a probar con otra. Voy a cerrar aquí. Vamos a decirle ahora 100 más, más 500, por ejemplo, 500. Y corremos nuestro pseudocódigo. Ahora me dice que la suma son 6. Bien, está funcionando. Esto yo lo puedo mejorar aún. Ahora yo puedo decirle aquí, ¿sí? Solicitar los datos por teclado. Le puedo decir, por ejemplo, leer, ¿sí? Y podemos decirle aquí, ingresar el primer valor, el primer valor, ¿correcto? Luego, yo voy a almacenar ese valor que se va a ingresar. Le digo leer. Vamos a ponerle B1, de valor 1, ¿verdad? B1. Luego, yo puedo mandar a leer, perdón, a, a pedir el otro dato, ¿sí? Aquí, puedo decir, leer. Estoy haciendo, perdón, esto no es leer, esto es escribir. Ahora sí, escribir letrerito, el mensaje, y luego leo el valor que se ingresó. Bien, nuevamente solicito escribir, ¿verdad? Pongo un pequeño mensaje, ingresar el segundo valor.